Las tardes en Sevilla solían tener un aire de magia, pero en los últimos años, la rutina había robado ese encanto. Caminaba por las calles adoquinadas, sintiendo el calor del sol sobre mi piel, pero todo me parecía monótono. Las risas de los niños jugando en el parque de María Luisa se mezclaban con el murmullo de las conversaciones en los bares cercanos, donde el flamenco resonaba como un eco lejano de lo que una vez fui. La vida se había convertido en una serie de tareas diarias: preparar la cena, limpiar la casa y escuchar las mismas historias de mi esposo, que cada vez sonaban más vacías. Una tarde, mientras esperaba a que llegara mi marido para cenar, me senté en el sofá con una taza de café. Miré por la ventana y vi a mi vecina regando sus plantas. Sus hijos habían crecido y solo quedaba uno en casa, un joven que siempre había sido amable pero al que apenas conocía. La idea de su presencia era un recordatorio del tiempo que pasaba sin que yo hiciera nada por cambiarlo. De repente todo se apagó. La luz se extinguió y el sonido del ventilador cesó abruptamente. En ese instante la oscuridad me envolvió como una manta pesada. Busqué mi teléfono para encender la linterna, pero no tenía batería. La incertidumbre me causó un ligero escalofrío y me levanté para buscar una vela. Mientras buscaba entre los cajones de la cocina, escuché un golpe suave en la puerta. Era él, el hijo de mi vecina. Su figura se dibujaba débilmente a través del cristal empañado por la falta de luz. Me abrió la puerta y entró con una linterna en mano. ¿Te gustaría compañía?, preguntó con una sonrisa tímida. Acepté sin pensarlo demasiado. La oscuridad nos rodeaba y su presencia era inesperadamente reconfortante. Nos sentamos en el sofá, iluminados solo por el tenue resplandor de su linterna. Hablamos sobre trivialidades, el calor del verano sevillano y cómo los apagones eran más comunes últimamente. Pero mientras hablábamos, algo más surgía entre nosotros, una chispa que no podía ignorar. La conversación fluyó con naturalidad y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me escuchaba así, sin distracciones ni juicios. Las risas compartidas llenaron el espacio vacío que había estado presente durante años en mi matrimonio. Sin embargo, esa conexión también trajo consigo una oleada de culpa que me asaltó al instante. ¿Qué estaba haciendo? Era solo un chico, su juventud contrastaba demasiado con mis años vividos y mis responsabilidades familiares. La oscuridad parecía amplificar mis pensamientos confusos mientras él seguía hablando sobre sus sueños y aspiraciones. Los recuerdos de mis propias esperanzas olvidadas comenzaron a aflorar como sombras danzantes alrededor nuestro. En ese momento comprendí que no solo estaba buscando compañía, ansiaba sentirme viva nuevamente. El apagón continuó durante horas y nuestra conversación se tornó más profunda e íntima. Hablamos sobre nuestras vidas, él compartió sus frustraciones sobre su futuro incierto y yo hablé sobre lo atrapada que me sentía en mi matrimonio sin emoción ni pasión. A veces siento que estoy atrapado, dijo él, como si no pudiera ser quien realmente soy. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. Lo miré a los ojos, había algo allí que desafiaba las normas establecidas por nuestras vidas cotidianas. De repente un crujido interrumpió nuestro momento, era un ruido extraño desde la calle oscura afuera. El sonido pareció acercarse lentamente hasta convertirse en silencio absoluto nuevamente. En ese instante compartido entre dos almas perdidas, nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre el sofá. La conexión fue instantánea e intensa. Algo dentro de mí despertó con su toque suave contra mi piel arrugada por el tiempo y las responsabilidades acumuladas. Pero antes de poder pensar más allá del momento presente, retiré mi mano rápidamente como si hubiera tocado fuego. Lo siento, dije casi automáticamente, no quise. Él sonrió levemente, su mirada era comprensiva pero también llena de curiosidad. No te preocupes, respondió suavemente, a veces es fácil olvidar lo simple que es estar cerca de alguien. La tensión entre nosotros creció como un hilo invisible tirando hacia adelante mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor bajo la luz temblorosa de la linterna. El apagón no solo había apagado las luces, también había encendido algo dentro de mí que creía perdido para siempre, el deseo genuino de conexión emocional con otro ser humano. Esa noche marcó el comienzo inesperado de algo nuevo en medio del caos habitual de mi vida diaria. Sin embargo,
también sabía que este camino podría llevarme hacia lugares oscuros donde nunca imaginé encontrarme. La oscuridad envolvía el ambiente y el silencio se hacía palpable. Me encontraba en la sala, sentada en el sofá, con la mente agitada por la confusión de lo ocurrido. El rostro del hijo de mi vecina brillaba en mi memoria, su mirada intensa me había hecho sentir viva de una manera que no recordaba. La culpa se instalaba como un visitante no deseado, cuestionando cada pensamiento que cruzaba por mi mente. El calor del verano sevillano era sofocante, pero no era solo el clima lo que me hacía sentir así. Era la mezcla de emociones que surgían al recordar su sonrisa y cómo, en medio de la penumbra, había compartido con él un momento tan íntimo. La conexión entre nosotros parecía crecer a medida que las horas avanzaban. No podía evitarlo, había algo en el que despertaba mi curiosidad y mis deseos reprimidos. Al día siguiente la luz regresó a la ciudad, pero las sombras de esa noche seguían danzando en mi mente. Decidí salir a caminar por las calles adoquinadas de Sevilla para despejarme. El aroma a jazmines flotaba en el aire y los murmullos de las conversaciones se mezclaban con el sonido lejano del flamenco que resonaba desde algún bar cercano. Cada paso me acercaba a un dilema, ¿debía buscarlo o dejarlo ir? Las horas pasaron, y mientras caminaba por el parque de María Luisa, me encontré frente a una fuente donde el agua caía suavemente. Me senté en un banco y cerré los ojos por un instante. Las risas de los niños jugando a lo lejos me hicieron recordar tiempos más simples, antes de que las responsabilidades me absorbieran por completo. Fue entonces cuando escuché su voz detrás de mí. ¿Te gustaría compartir este lugar conmigo? Al girar la cabeza, lo vi allí, con una sonrisa tímida pero encantadora. Mi corazón dio un vuelco inesperado. Claro, respondí con un hilo de voz. Nos sentamos juntos, rodeados por la frescura del parque y la calidez del sol que comenzaba a declinar. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nos conociéramos desde siempre. Hablamos sobre trivialidades, películas favoritas, recuerdos de infancia y sueños olvidados. Cada risa compartida hacía desaparecer las barreras que había construido alrededor de mí misma. Sin embargo, cada palabra también traía consigo una punzada de culpa, sabía que esto no estaba bien. Pero al mismo tiempo, había algo innegable en nuestra conexión. Era como si el mundo se desvaneciera cuando estábamos juntos, solo existíamos nosotros dos. ¿Te gustaría volver a vernos?, preguntó él después de un rato. No sé, respondí titubeando mientras una ola de temor me invadía. Solo será un café, insistió con una mirada persuasiva. La idea me aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. Acepté sin saber realmente qué estaba decidiendo al hacerlo. Nos intercambiamos números sin pensarlo mucho más, era un paso hacia lo desconocido que ya no podía ignorar. Los días siguientes transcurrieron entre rutinas monótonas y pensamientos intrusivos sobre él. Cada vez que recibía un mensaje suyo, mi corazón se aceleraba como si fuera una adolescente nuevamente enamorada por primera vez. Pero también llegaban momentos oscuros llenos de remordimiento sobre mi matrimonio, esos instantes eran como espinas clavadas en mi pecho. Finalmente llegó el día del encuentro acordado. Elegimos un pequeño café, cerca del parque donde habíamos hablado por primera vez. El ambiente era acogedor, las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas y los aromas del café recién hecho llenaban el aire. Cuando entré lo vi sentado en una mesa apartada, su expresión mostraba nerviosismo pero también emoción al verme llegar. «Hola», dijo sonriendo mientras se levantaba para saludarme. «Hola», respondí mientras tomaba asiento frente a él. La conversación fluyó nuevamente sin esfuerzo, parecía que todo lo demás desaparecía cuando estábamos juntos. Hablamos sobre nuestras vidas cotidianas y descubrimos intereses comunes, ambos amábamos la literatura y compartíamos anhelos similares sobre viajar algún día. A medida que avanzaba la tarde noté cómo nuestras manos se acercaban lentamente sobre la mesa hasta rozarse levemente, ese contacto envió una corriente eléctrica a través de mí. La tensión aumentó cuando nuestros ojos se encontraron intensamente durante unos segundos eternos. Y entonces ocurrió, nos besamos. Fue un beso suave pero cargado de todas las emociones reprimidas acumuladas durante años, fue como si todo lo vivido hasta ese momento hubiera llevado a ese instante exacto.
El beso terminó tan rápido como comenzó, dejándonos ambos aturdidos y asustados ante lo sucedido. Miré hacia otro lado mientras intentaba procesar lo ocurrido, mis pensamientos estaban desbordados entre deseo y culpa nuevamente. No debimos hacer eso, susurré casi sin poder creer mis propias palabras. Lo sé, respondió él con seriedad mientras su mirada reflejaba confusión e incertidumbre. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa, cada uno luchando contra sus propios demonios internos mientras tratábamos de encontrar sentido a esta nueva realidad entre nosotros. El resto del encuentro pasó entre silencios incómodos y miradas furtivas hasta que decidimos despedirnos sin saber qué futuro nos esperaba tras ese beso prohibido. Al caminar hacia casa sentí como el peso del secreto comenzaba a aplastarme lentamente, cada paso resonando como un eco en mi conciencia desgastada por años de rutina vacía y expectativas insatisfechas. El camino hacia mi hogar nunca pareció tan largo ni tan lleno de sombras como esa tarde, cada esquina recordándome lo arriesgado que era este nuevo capítulo en mi vida. El silencio de la noche me envolvía mientras caminaba por las calles adoquinadas de Sevilla, cada paso resonando como un eco de mis pensamientos. La brisa cálida acariciaba mi piel, pero no era suficiente para ahogar la inquietud que se había instalado en mi interior. La emoción del apagón seguía latente, un recordatorio constante de que había algo más allá de la monotonía que había definido mi vida durante años. La casa se alzaba ante mí, familiar y distante al mismo tiempo. Las luces apagadas parecían reflejar la oscuridad que sentía en mi matrimonio. Sin embargo, el recuerdo del hijo de mi vecina iluminaba mis pensamientos con una chispa inesperada. Habíamos compartido risas y confidencias, momentos que me hacían sentir viva. Era un contraste abrumador con la rutina de mis días. En los días siguientes nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Aprovechábamos cualquier oportunidad para escapar de la mirada inquisitiva del mundo exterior. Caminatas furtivas por el parque de María Luisa se convirtieron en nuestro refugio secreto. Los jazmines florecían a nuestro alrededor, y el sonido del agua en las fuentes creaba una atmósfera casi mágica. Una tarde, mientras nos sentábamos en un banco, él comenzó a hablar sobre sus sueños y aspiraciones. Sus palabras eran como música para mis oídos, cada frase resonaba en mi corazón cansado. A veces siento que estoy atrapado en un lugar donde no pertenezco, confesó, sus ojos reflejando una profundidad que apenas comenzaba a comprender. ¿Y qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiarlo?, le pregunté, sintiendo como la curiosidad reemplazaba momentáneamente el miedo que me paralizaba. Seguiría mi pasión, respondió con determinación. Pero también me gustaría encontrar a alguien con quien compartirlo. En ese instante nuestros ojos se encontraron y el aire se volvió denso entre nosotros. Un impulso irrefrenable nos llevó a acercarnos más, hasta que nuestros labios se encontraron por primera vez. El beso fue suave al principio, como si temiésemos romper la burbuja que habíamos creado entre nosotros. Pero rápidamente se convirtió en algo más profundo, avivando un deseo reprimido dentro de mí que creía haber olvidado hace mucho tiempo. La conexión era innegable y aterradora al mismo tiempo, cada latido de mi corazón resonaba como un tambor anunciando una nueva etapa en mi vida. Sin embargo, después del beso vino el silencio incómodo. La realidad regresó como un torrente helado, el miedo a ser descubierta me invadió nuevamente. No sé si deberíamos hacer esto, murmuré casi sin aliento. ¿Por qué no?, replicó él con una mezcla de desafío y vulnerabilidad en su voz. La vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Sus palabras resonaban en mí mientras regresábamos a casa esa noche. Cada sombra parecía cobrar vida propia, las calles estaban vacías pero llenas de posibilidades ocultas. El secreto entre nosotros se convirtió en un peso tanto liberador como opresor. Los días pasaron y nuestras interacciones continuaron creciendo en intensidad. Compartíamos risas y confidencias bajo las estrellas brillantes, lejos del juicio ajeno y las expectativas sociales que siempre habían marcado nuestra existencia cotidiana. En esos momentos fugaces encontraba una parte de mí misma que había estado perdida durante años. Una tarde decidimos encontrarnos en un bar local conocido por su ambiente acogedor y su música flamenca vibrante. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire mientras nos sentábamos juntos en una esquina apartada.
La calidez del lugar contrastaba con la tensión creciente entre nosotros, sabía que cada mirada furtiva podría ser vista por alguien conocido. ¿Te imaginas si alguien nos ve?, le dije entre risas nerviosas mientras tomábamos un sorbo de nuestras bebidas. ¿Y qué? Todos tienen sus secretos, respondió él con una sonrisa traviesa que hacía temblar mis cimientos emocionales. Mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas y sueños compartidos, sentí como el deseo comenzaba a arder nuevamente dentro de mí. Era difícil ignorarlo cuando estaba tan cerca de él, tan real y tangible frente a mí. Sin embargo, también sabía que esta conexión venía acompañada de riesgos inminentes. Cada encuentro era una danza delicada entre lo prohibido y lo deseado. A pesar del temor constante a ser descubierta, algo dentro de mí anhelaba seguir adelante. Quería experimentar todo lo que esta nueva relación podía ofrecerme. Con cada día que pasaba, mis sentimientos se volvían más complejos. Estaba atrapada entre dos mundos. Uno donde cumplía con los deberes maritales impuestos por años de convivencia monótona y otro donde podía explorar lo desconocido junto a alguien cuya energía juvenil despertaba viejas pasiones dormidas. Un día decidí dar un paso más allá, propuse pasar tiempo juntos sin restricciones ni preocupaciones externas. Quería descubrir cómo sería nuestra conexión lejos del ruido del mundo exterior. Él aceptó encantado y pronto nos encontramos nuevamente bajo el cielo estrellado del parque. Mientras caminábamos juntos por los senderos iluminados solo por la luna llena, nuestras manos finalmente se entrelazaron sin reservas ni dudas. Esa pequeña acción fue suficiente para encender las chispas ocultas dentro de mí nuevamente. Me alegra haber encontrado este momento contigo, le dije sinceramente mientras disfrutábamos del aroma dulce del aire nocturno cargado con fragancia floral. Yo también, respondió él mirando profundamente mis ojos como si quisiera leer cada pensamiento oculto detrás de ellos. El tiempo pasó volando mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas pasadas, recuerdos nostálgicos llenos de risas e incluso lágrimas ocasionales cuando tocamos temas sensibles relacionados con nuestras familias. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Nuestros labios se encontraron nuevamente, pero esta vez fue diferente. Había urgencia detrás del beso, como si quisiéramos aferrarnos a ese instante eterno antes de enfrentarnos nuevamente al mundo real lleno de responsabilidades e incertidumbres futuras. Al separarnos finalmente respiramos pesadamente tratando de acomodar nuestras emociones desbordantes antes de continuar conversando sobre trivialidades cotidianas, intentando recuperar esa ligereza perdida tras ese encuentro tan intenso e inesperado. Pero incluso después de esos momentos efímeros llenos de alegría e intensidad emocional siempre quedaría esa sombra acechante recordándome lo arriesgado que era este camino elegido. La noche se extendía como un manto oscuro sobre Sevilla, y el aire estaba impregnado de una mezcla de jazmines y la brisa suave que soplaba del Guadalquivir. La luz de las estrellas apenas se filtraba entre las nubes, creando un ambiente propicio para la reflexión. Mientras nos sentábamos en el pequeño balcón de mi casa, la tensión entre nosotros era palpable, como si cada palabra no dicha vibrara en el aire. Aquel beso había sido solo el principio. Ahora, con cada encuentro, me sentía más atrapada entre dos mundos, el hogar que había construido y esta nueva conexión que me hacía sentir viva. Pasamos la noche juntos, hablando de sueños perdidos y anhelos olvidados. La risa fluía con facilidad, pero tras cada broma había un eco de tristeza que no podía ignorar. Mientras él compartía historias sobre su vida, yo no podía evitar pensar en mi matrimonio. Las palabras de mi esposo resonaban en mi mente, recordándome los compromisos y promesas que había hecho años atrás. Pero a medida que la conversación avanzaba y nuestras manos se buscaban en la oscuridad, esa realidad comenzaba a desvanecerse. ¿Te gustaría salir a caminar?, preguntó él con una chispa en los ojos. No sé, respondí titubeando. ¿Y si alguien nos ve? Es solo un paseo, nadie tiene por qué saberlo. El impulso de salir era fuerte, pero la culpa me atenazaba. Aún así, finalmente cedí. Caminamos por las calles adoquinadas de Sevilla bajo un cielo estrellado. El murmullo lejano del flamenco resonaba desde algún bar cercano, creando una banda sonora perfecta para nuestra escapada clandestina. A medida que caminábamos, cada paso se sentía como una declaración de independencia. La ciudad parecía cobrar vida a nuestro alrededor, los aromas del tapeo y las risas de los grupos reunidos en terrazas nos envolvían.
Pero tras esa ilusión de libertad, una sombra oscura acechaba mis pensamientos. Cuando regresamos a casa, encontré una carta en el suelo del salón. Era de mi esposo. Al abrirla con manos temblorosas, mis ojos se llenaron de incredulidad al leer sus palabras, confesiones sobre sus propias infidelidades, su deseo por otras mujeres mientras yo permanecía atrapada en esta rutina sin fin. El dolor atravesó mi pecho como un rayo. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? La traición se mezcló con la rabia y el alivio al mismo tiempo. Por fin entendía que no estaba sola en este mar de deslealtades. ¿Estás bien?, preguntó él al notar mi expresión sombría. No sabía cómo responderle sin revelar el caos interno que me consumía. En lugar de eso, lo miré fijamente y le dije: necesito salir un momento. Caminé hacia el pequeño jardín que daba al patio trasero. La luna brillaba intensamente sobre las flores blancas que habían comenzado a florecer con la llegada del verano sevillano. Me dejé caer sobre una silla antigua mientras trataba de organizar mis pensamientos. Él salió detrás de mí y se sentó a mi lado sin decir nada al principio. Su presencia era cálida y reconfortante, necesitaba ese consuelo más que nunca. ¿Qué pasa?, preguntó finalmente con voz suave. Acabo de leer algo que cambia todo, respondí mientras luchaba contra las lágrimas. Él tomó mi mano entre las suyas y esperó pacientemente a que pudiera articular mis pensamientos confusos. Finalmente decidí ser honesta. Mi esposo ha estado con otras mujeres. La revelación parecía colgar en el aire entre nosotros como una nube densa e ineludible. El silencio se volvió pesado antes de que él hablara. Lo siento mucho, no debiste pasar por eso sola. Su compasión me hizo sentir vulnerable pero también segura. Era extraño encontrar consuelo en alguien tan inesperado. Pasamos horas hablando bajo ese cielo estrellado, compartimos risas nerviosas mezcladas con lágrimas silenciosas mientras explorábamos nuestros miedos más profundos y deseos reprimidos. Esa noche fue diferente, no solo era una conexión física sino también emocionalmente intensa. A medida que los primeros rayos del sol empezaron a asomarse por el horizonte, comprendí que había tomado decisiones importantes esa noche. La claridad venía acompañada del miedo. ¿Qué significaría todo esto para mí? ¿Para nosotros dos? Con cada palabra intercambiada y cada secreto compartido, nuestra relación se intensificaba. Ya no éramos simplemente dos almas perdidas buscando compañía sino dos personas enfrentando sus verdades más crudas juntas. Sin embargo, cuando regresé dentro para encontrarme nuevamente con la realidad cotidiana, sentí como esa sombra oscura volvía a envolverme. Mi matrimonio seguía ahí esperando ser atendido mientras yo me sumergía más profundamente en esta nueva relación prohibida. Las horas siguientes fueron un torbellino emocional, luchando contra la culpa mientras intentaba actuar normalmente ante mi esposo cuando regresó a casa después del trabajo. Las palabras amables eran difíciles de pronunciar cuando todo lo que quería era gritarle lo mucho que me había herido y cómo había encontrado consuelo donde menos lo esperaba. En medio del caos interno decidí buscar distracciones cotidianas. Ir al mercado local o pasear por el Parque de María Luisa donde los aromas florales podían ofrecerme algo parecido a calma temporalmente antes de regresar nuevamente al torbellino emocional al caer la noche. Pero aunque intentara convencerme a mí misma sobre lo correcto o incorrecto en esta situación tan complicada e intensa, sabía muy dentro mío que ya nada sería igual después de aquella noche compartida bajo las estrellas sevillanas. Había cruzado una línea invisible entre lo permitido y lo prohibido sin poder dar marcha atrás ahora. La vida continuaría su curso mientras yo navegaba estas aguas turbulentas llenas tanto de pasión como culpa, pero también sabía perfectamente bien que tendría consecuencias inesperadas si continuábamos este camino juntos. La luz del día se desvanecía lentamente y la penumbra de la tarde se instalaba en mi hogar. El silencio era abrumador, y el eco de mis pensamientos resonaba en cada rincón. La culpa me envolvía como una sombra, recordándome constantemente que había cruzado un límite. La conexión que había surgido entre nosotros era innegable, pero también peligrosa. Un amigo mutuo empezó a mostrar signos de sospecha. Lo noté en su mirada, en las preguntas sutiles que me hacía cuando coincidíamos en el mercado o en el bar local.
¿Has visto a su madre últimamente?, preguntó un día con una sonrisa que no ocultaba su curiosidad. Respondí con evasivas, tratando de mantener mi vida personal oculta tras una fachada de normalidad. Mientras tanto, el hijo de mi vecina parecía cada vez más presente en mis pensamientos. Cada vez que escuchaba su voz suave o veía su sonrisa, un torbellino de emociones se desataba dentro de mí. La noche anterior había sido un torbellino, la forma en que compartimos confidencias bajo el cielo estrellado me había dejado anhelando más momentos así. Sin embargo, la realidad de mi matrimonio seguía acechando como un fantasma. Mi esposo había comenzado a mostrar un interés renovado hacia mí, como si sintiera que algo había cambiado en nuestra relación. Sus intentos por acercarse eran confusos y desconcertantes, no sabía si debía sentirme aliviada o atrapada aún más en esta red de complicaciones emocionales. Una tarde decidí salir a caminar por el parque de María Luisa para aclarar mis pensamientos. El aroma a jazmines llenaba el aire y el sonido del agua fluyendo en las fuentes me ofrecía una paz momentánea. Pero incluso allí, la culpa me seguía como una sombra persistente. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté mientras observaba a las parejas pasear y reírse a mi alrededor. Al regresar a casa, encontré al hijo de mi vecina esperándome en la puerta, con una expresión seria que contradecía su habitual alegría juvenil. Necesitamos hablar, dijo con voz firme pero temerosa al mismo tiempo. Mi corazón dio un vuelco, sabía que este momento era crucial. ¿Sobre qué?, pregunté intentando mantener la calma. Sobre nosotros, respondió sin rodeos, sus ojos fijos en los míos. El aire se volvió denso entre nosotros mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responderle. La culpa se mezclaba con el deseo, quería escuchar lo que tenía que decir pero temía lo que eso significaría para ambos. Sé que esto es complicado, continuó él, pero no puedo seguir así sin decirte lo que siento. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras procesaba sus palabras. Era cierto, nuestra conexión era más profunda de lo que ambos habíamos reconocido hasta ahora. Lo sé, murmuré finalmente sintiendo como la verdad salía a flote entre los dos. Quiero ser honesto contigo, dijo él con voz temblorosa. Me he enamorado de ti. El mundo exterior se desvaneció por un momento mientras sus palabras resonaban en mi mente. Una parte de mí quería gritarle que esto no podía ser real, pero otra parte anhelaba esa verdad como un refugio del vacío emocional que sentía en casa. Esto es arriesgado, respondí con dificultad, sintiendo como la presión aumentaba sobre mis hombros. No puedo evitarlo, insistió él, dando un paso más cerca. No quiero ocultarlo más. La intensidad del momento me dejó sin aliento, estaba atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de pasión y otro marcado por la rutina y la decepción. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté finalmente, consciente del peligro al que nos exponíamos. ¿Y qué si lo hacen?, replicó él con determinación. No podemos vivir así. Sus palabras resonaban profundamente dentro de mí, sabía que tenía razón pero también comprendía las repercusiones que podrían derivarse de nuestra relación clandestina. A medida que conversábamos sobre nuestras emociones y miedos, sentí como la tensión crecía entre nosotros nuevamente. La atracción era palpable, cada palabra parecía acercarnos más y más a ese precipicio del cual no podría regresar sin consecuencias graves. Finalmente decidí dar un paso hacia adelante, no quiero perderte. La declaración salió impulsivamente, necesitaba ser honesta conmigo misma y con él sobre lo que realmente deseaba. Él sonrió levemente antes de tomar mis manos entre las suyas, entonces debemos encontrar una manera. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros mientras nuestros corazones latían al mismo ritmo frenético, era evidente que estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por esa conexión especial e inesperada. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a planear nuestro futuro juntos, una vida donde pudiéramos ser libres, escuchamos unos pasos aproximándose hacia nosotros desde detrás del jardín vecino. El corazón se me detuvo al instante, miré hacia atrás y vi a mi esposo acercándose lentamente por el sendero iluminado por las luces tenues del atardecer. Su expresión era neutral pero su mirada intensa dejaba claro que algo sospechoso estaba ocurriendo aquí. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz grave mientras sus ojos recorrían nuestras manos entrelazadas.
El aire se volvió helado ante su pregunta directa, sentí como todo lo construido hasta ese momento amenazaba con desmoronarse ante esa simple frase cargada de significado profundo e inquietante. La realidad golpeó como una ola implacable, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables y debía enfrentar las consecuencias inminentes antes de poder decidir qué camino tomaría finalmente. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero mi corazón estaba nublado por la confusión. La invitación al evento familiar pesaba en mi mente como una losa. La idea de asistir junto a mi esposo, quien parecía haber renovado su interés por mí, me llenaba de inquietud. Había comenzado a hacer preguntas sobre mis días, a buscar momentos para charlar y compartir. Su atención era un rayo de esperanza en medio de la tormenta emocional que atravesaba. Mientras preparaba el desayuno, una parte de mí deseaba que esta nueva conexión fuera genuina, un indicio de que aún había algo por lo que luchar en mi matrimonio. Pero la otra parte sabía que la chispa que había encontrado con el hijo de mi vecina era única y no podía ser ignorada. La balanza se inclinaba hacia el lado del deseo prohibido, y eso me aterrorizaba. El tiempo transcurrió lentamente hasta el momento del evento. Al llegar, las risas y conversaciones familiares llenaron el aire, el bullicio era familiar y a la vez ajeno. La música flamenca resonaba en cada rincón del salón, recordándome las noches pasadas en las tabernas de Sevilla, donde todo parecía más sencillo. Pero ahora, cada nota me parecía un eco de mis dilemas internos. En medio de la algarabía, vi a mi esposo acercarse con una sonrisa amplia. ¿Te gustaría bailar?, preguntó con una energía renovada que no había visto en años. Asentí sintiendo como una mezcla de emociones brotaba dentro de mí mientras él me guiaba hacia la pista. Bailamos y por un momento me dejé llevar por la ilusión de que todo podría volver a ser como antes. Pero en medio del baile, supe que no podía seguir así, la sombra del hijo de mi vecina se cernía sobre mí como un fantasma inquieto. Justo cuando pensaba esto, noté su presencia al otro lado del salón. Estaba conversando con algunos amigos, su risa resonando como música entre el bullicio general. Un escalofrío recorrió mi espalda al cruzar nuestras miradas. Había una complicidad silenciosa entre nosotros que desafiaba cualquier lógica. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo al notar mi distracción. Sí, respondí casi sin pensar, aunque sabía que no era cierto. La presión aumentaba dentro de mí, tenía que decidir qué camino seguir antes de perderme por completo. Más tarde durante la cena, los temas familiares comenzaron a surgir entre las conversaciones animadas, secretos escondidos salieron a la luz mientras reíamos y compartíamos anécdotas pasadas. Una tía lejana reveló algo sorprendente sobre su juventud, sus palabras resonaban con ecos del pasado y me hicieron reflexionar sobre mis propias decisiones. Siempre hay tiempo para cambiar, dijo ella con una sonrisa cómplice mientras servía más vino en nuestra mesa. La frase caló hondo en mí, como un llamado sutil a reconsiderar lo que realmente deseaba en la vida. Pero justo cuando pensaba en ello, sentí una mano suave tocarme en el brazo, era él, el hijo de mi vecina. ¿Podemos hablar?, preguntó suavemente. La mirada intensa que me dirigió hizo que olvidara todo lo demás, ese momento se convirtió en un paréntesis temporal donde solo existíamos nosotros dos. Asentí casi sin poder articular palabras y lo seguí hacia un rincón apartado del salón donde las luces eran tenues y el murmullo se atenuaba. Esto es complicado, comenzó él con voz baja pero firme. No quiero presionarte más, pero necesito saber si esto tiene algún sentido para ti. El peso de sus palabras me abrumó, ¿cómo podía explicarle lo confusa que estaba? No sé qué quiero, admití finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Solo quiero ser honesto contigo, continuó él sin apartar la mirada. No puedo dejarte ir sin intentar luchar por lo nuestro. Un torbellino de emociones se desató dentro de mí, miedo, deseo y culpa se entrelazaban como hilos indisolubles. En ese instante crucial comprendí que debía enfrentar mis sentimientos sin más dilaciones. Es difícil, murmuré mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo inefable. Él dio un paso más cerca, nuestras miradas se encontraron nuevamente y todo pareció detenerse por un instante eterno. Lo sé, respondió él suavemente antes de tomarme la mano con ternura. Eso no es sorprendente, respondí con un tono más calmado de lo que sentía.
Las relaciones son complicadas. Mis palabras parecían ser recibidas con aprobación, pero dentro de mí una batalla se libraba entre la culpa y el deseo. En medio de esta revelación familiar, vi una figura familiar entrar al salón, el hijo de mi vecina. Su presencia iluminó el ambiente como si la luz misma hubiera regresado a la habitación oscura donde solíamos encontrarnos. Las miradas curiosas se centraron en él y yo sentí como el corazón se me aceleraba. Era imposible ignorar la atracción que aún existía entre nosotros. Se acercó a mí con una sonrisa nerviosa. No esperaba verte aquí, dijo suavemente. Su voz era como un susurro en medio del bullicio, me hizo olvidar temporalmente todo lo demás. Yo tampoco, respondí sintiendo como la tensión aumentaba entre nosotros mientras otros hablaban sin cesar a nuestro alrededor. La gente seguía riendo y charlando, pero para mí solo existíamos nosotros dos en ese instante. El evento continuó su curso mientras yo luchaba por mantener la compostura. La conversación con él era un refugio del caos emocional que me envolvía. Cada palabra intercambiada parecía cargar un significado oculto, nuestras miradas se encontraban furtivamente, llenas de promesas no dichas. ¿Cómo has estado?, preguntó él al final de una pausa incómoda. Bien o ocupada, respondí evasivamente, tratando de no pensar en lo que realmente significaban esas palabras. El tiempo avanzaba inexorablemente y cada minuto era un recordatorio del dilema al que me enfrentaba: ¿debería seguir adelante con esta relación secreta o aferrarme a lo conocido? El miedo a perderlo todo me mantenía atrapada en este ciclo interminable de dudas. Mientras tanto, las conversaciones sobre secretos familiares continuaban fluyendo alrededor nuestro, cada revelación parecía reflejar mis propias luchas internas sobre el amor y la lealtad. ¿Era posible encontrar felicidad fuera del matrimonio? ¿O estaba condenada a vivir atrapada en las sombras? La noche llegó a su punto culminante cuando alguien anunció el brindis por los recién casados presentes en el evento. Todos levantaron sus copas mientras yo observaba al hijo de mi vecina desde lejos, sintiendo como la distancia entre nosotros crecía nuevamente. En ese momento crucial, decidí dar un paso hacia él antes de que pudiera alejarse más. Necesitamos hablar, murmuré rápidamente antes de perderme entre la multitud nuevamente. Él asintió con seriedad y me siguió hacia un rincón apartado donde podríamos hablar sin ser escuchados por los demás invitados. La brisa fresca entró por una ventana abierta, era como si el aire mismo supiera del peso emocional que llevábamos ambos sobre nuestros hombros. ¿Qué está pasando entre nosotros?, preguntó directamente mientras cruzábamos miradas intensas. No lo sé, admití honestamente mientras sentía como mis emociones comenzaban a desbordarse nuevamente. Estoy confundida. Yo también, respondió él con sinceridad palpable en su voz. Pero no puedo evitar sentir esto por ti. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, eran tanto una declaración como una pregunta abierta sobre nuestro futuro juntos. El silencio nos envolvió por unos instantes antes de que decidiera romperlo nuevamente. No puedo seguir así. No sé qué hacer. Él acercó su rostro al mío, podía sentir su respiración cerca de mis labios y el mundo exterior desapareció momentáneamente hasta quedar solo nosotros dos allí parados frente al abismo emocional al cual nos habíamos arrastrado mutuamente. Pero justo cuando estaba a punto de dejarme llevar por esa conexión intensa e innegable, sonó mi teléfono móvil insistentemente desde mi bolso olvidado sobre una mesa cercana. Era mi esposo llamando insistentemente para saber dónde estaba. El sonido rompió nuestra burbuja privada como un cristal quebrándose bajo presión. Ambas realidades chocarían inevitablemente si no tomábamos decisiones pronto. Debo contestar, dije rápidamente mientras retrocedía unos pasos para intentar recuperar algo del control perdido ante esta situación tan volátil. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando tanto deseo como preocupación. Sabía tan bien como yo lo arriesgado que resultaba este juego al cual nos habíamos entregado sin pensar realmente en las consecuencias futuras. Contestar o ignorar. Esa decisión pesaba enormemente sobre mis hombros mientras tomaba aire profundo antes de decidir qué camino tomar para enfrentar lo inevitable que acechaba tras cada elección hecha aquella noche. La música del bar local se desvaneció en un murmullo lejano mientras miraba a su rostro. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad.
No podía ignorar la mirada intensa que me dedicaba, una mezcla de deseo y preocupación que me hacía cuestionar cada palabra que iba a pronunciar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, y su voz resonó en mis oídos como un eco de mis propios pensamientos. La pregunta flotaba en el aire, llena de posibilidades y también de peligros. La noche avanzaba y con cada minuto que pasaba, la realidad se tornaba más complicada. La conversación giró hacia el futuro. Hablamos de sueños y anhelos, de caminos que habíamos tomado y aquellos que aún no habíamos explorado. Me sorprendió lo fácil que era abrirme a él, compartir mis miedos más profundos sobre mi matrimonio estancado y la falta de emoción en mi vida diaria. Era como si las palabras fluyeran sin esfuerzo, liberándome de un peso que llevaba años arrastrando. «¿Y si nos arriesgamos?», sugirió él con una chispa en sus ojos. «Podríamos escapar un fin de semana, solo tú y yo». La idea me llenó de emoción, pero al mismo tiempo una ola de culpa me golpeó con fuerza. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Escapar o enfrentar lo que había construido? Las sombras del pasado comenzaron a acecharme nuevamente, recordándome las promesas hechas ante el altar. «No sé», murmuré sintiendo como la balanza se inclinaba hacia el lado opuesto. La conversación se tornó más profunda cuando mencioné a mi esposo. «Él no es un mal hombre», dije casi en un susurro. «Pero hemos perdido algo esencial». La tristeza se apoderó momentáneamente de mí, la verdad era innegable. «¿Y qué hay de nosotros?», insistió él, acercándose un poco más. «No podemos seguir así para siempre». Justo entonces una risa estridente interrumpió nuestro momento íntimo. Un grupo de amigos entró al bar, llenando el espacio con su energía despreocupada. El contraste entre su alegría y nuestra seriedad era abrumador. Miré hacia la puerta y sentí como la realidad volvía a golpearme con fuerza. El ruido del bar parecía desvanecerse mientras mis pensamientos se centraban en lo inevitable. Debía decidir pronto qué camino tomar. Esa noche no podía ser solo un juego, había sentimientos reales en juego. A medida que los minutos pasaban, sentí como mi corazón latía con fuerza al pensar en todas las posibilidades que se presentaban ante mí. ¿Debería arriesgar todo por una conexión tan intensa pero tan peligrosa? Las luces del bar titilaban como las dudas en mi mente. «¿Qué piensas?», preguntó él nuevamente, su voz ahora casi un susurro mientras buscaba mis ojos con desesperación. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras recordaba las risas compartidas con mi esposo y los momentos simples que alguna vez me hicieron feliz. Pero esos recuerdos parecían lejanos ahora, cada día sin emoción había desgastado nuestra relación hasta convertirla en rutina. «No puedo dejar todo atrás», respondí finalmente sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables. La decepción cruzó su rostro por un instante antes de transformarse en determinación. «No tienes por qué dejarlo todo atrás», dijo suavemente. «Podemos encontrar una manera». En ese momento comprendí que no solo estaba luchando contra la culpa o el miedo, estaba enfrentando una parte de mí misma que había estado oculta durante demasiado tiempo. Una parte que anhelaba ser escuchada y amada por completo. Mientras las luces del bar parpadeaban a nuestro alrededor, sentí como la decisión se volvía más urgente, quedarme atrapada en esta vida sin pasión o dar el salto hacia lo desconocido junto a él. De repente un sonido resonó detrás de mí, giré rápidamente para ver a mi esposo entrar al bar con su habitual aire despreocupado. Su risa llenó el espacio como si nada estuviera sucediendo entre nosotros dos. El mundo pareció detenerse mientras nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él se dirigiera hacia la barra para pedir algo para beber. Mi corazón latía desbocado al darme cuenta del peligro inminente, estaba atrapada entre dos realidades completamente diferentes. «Esto no puede estar pasando», murmuré para mí misma mientras sentía como la presión aumentaba a mi alrededor. La confusión me invadió por completo, tenía que actuar rápido antes de ser descubierta. Él miró hacia donde estaba mi esposo y luego volvió a centrar su atención en mí, sus ojos llenos de preocupación e incertidumbre sobre lo que podría suceder a continuación. «Debo irme», dije abruptamente sintiéndome más perdida que nunca mientras me levantaba casi sin pensar. «Espera», dijo él rápidamente tomando mi mano antes de soltarla con cautela cuando notó la mirada fija del otro hombre sobre nosotros. «Esto no ha terminado»,
añadió con firmeza mientras yo me alejaba rápidamente hacia la salida del bar. El aire fresco nocturno me golpeó al salir, respiré profundamente intentando calmar los latidos frenéticos de mi corazón. Cada paso era una lucha interna entre lo conocido y lo desconocido, cada paso acercándome a una decisión crucial sobre quién quería ser realmente. Sin embargo, cuando llegué a la esquina del callejón oscuro donde solíamos encontrarnos durante aquellos apagones mágicos, sentí una punzada fría recorrerme al darme cuenta. Quizás ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo de mi vida sin consecuencias devastadoras. Un grito lejano resonó tras mí justo cuando decidí volver atrás para enfrentar lo inevitable, pero el eco resonante aún retumbaba dentro mío. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por esa conexión emocional tan ansiada?